A las 4 menos 5 hablando de fútbol en una jornada, pues hombre, beneficiosa para el Fútbol Club Barcelona, que le recortó 2 puntos al Real Madrid, empató el Madrid en Vallecas y ganó el Barcelona en Vigo, con una mejor segunda parte que primera, porque la verdad es que la primera parte el Barcelona volvió a pues tener los fallos defensivos, plantar la línea del fuera de juego muy arriesgada, y el Celta consiguió marcar 2 goles, pero la segunda parte estuvo más sobrio. Y el Madrid estuvo en general mal en el partido de ayer de Vallecas, aunque ahora lo vamos a comentar con José Luis García. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas. ¿Cómo estás? Con Luis Herrero. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. ¿Qué tal, Dani? Juan Pablo Polvorinos. ¿Qué tal, Pablo, Dani? ¿Cómo buenas estás? Tardes. Y Juanma Rodríguez. Muy buenas tardes. Es una tertulia un poco... Bueno, menos José Luis, pero es una tertulia... ¿Del Madrid, quieres en la decir? que Bueno, pero realmente, habitualmente es así. pues, efectivamente, los lunes... Eso era así antes. Luego el programa cambió y ya... No, ha sido así. algunos vericuetos No extraños. le hagas caso, ha Dejaste sido de así luchar. siempre. Cuando no estaba está Isidoro, cuando está Isidoro estaba Dieter, cuando está siempre son del Madrid todos, que no es malo, ¿eh? Vamos a estar con Luis, con José Luis, con Juan Pablo y con Juanmi, con la audiencia, por supuesto. Manden sus notas de voz al 693 70 14 81 y participarán, de paso, además de dar su opinión, en un sorteo de un lote de ibéricos gentileza de Tu Jamón Directo, como ha hecho Manuel Alonso de Sevilla, que es la ganadora de este lunes. Manuel Alonso, felicidades. Si responden a una pregunta. La pregunta de los oyentes, patrocinada por Tu Jamón Directo. Y la pregunta hoy pues va relacionada con el Real Madrid. Vamos a preguntar si está en crisis el Real Madrid. Si es el primer bache serio de la temporada. Qué barbaridad. 0 goles en 2 partidos. Pues no soy el primero que lo pregunta, ¿eh? Quiero decirte, ha habido ya... Y en Barcelona lo están preguntando mucho No, también. y que ha habido ya Es una pregunta o un deseo. tertulias y programas de televisión que se emitieron ayer, que ya preguntaron si el... ¿Verdad, Juanma? Que si el Madrid estaba en crisis. Con lo Sí, cual, sí, bueno, eso es una pregunta recurrente. Además, el Madrid siempre está, como el teatro, el Madrid siempre está en crisis. Es muy fácil contestar a esa pregunta. ¿Es el peor partido que ha jugado el Madrid esta temporada? Entre los peores, sí. Pero no el peor. El peor, tendría No, que... el peor fue el del Atleti, yo creo, ¿no? El Atlético fue El malo. Atlético de Yo Madrid. recuerdo algunos que son tan pesteños como Sí, este. está en la línea de soporífero, sería, sí. ¿Qué os claro. pareció en general el partido de Madrid? Mediocre. No, O sea, malo, fútbol, malo. fútbol mediocre. Mediocre es No, demasiado medio que es positivo. muy generoso. No, vamos, yo no creo que esté en crisis el Madrid, ya parto de ahí, pero sí creo cada vez más, hoy se lo comentaba a Luis, que le falta el gran capital en el centro del campo. Y por lo que sea, a él no le gusta Ceballos, no le gusta lo que sea, pero hay un tipo que tiene que decir, un momento, ahora vamos a ir rápido, paramos un momento el partido, vamos a detenerlo, ahora no, ahora vamos a atacar. Un tipo que dirige, joder, el Cross que no existe ahora en el Madrid, y yo creo que hay que ficharlo. Fue una pena Zubimendi que no viniera, porque es ese ¿Cómo está tipo de jugando el jugador, Arsenal? claro. Pero, y eso se nota en todos los partidos. Algunos te salen mejor y ganas, naturalmente, como ha ganado casi todos. Pero en otros que tienen un problema de dificultad. Ojo, el campo del Rayo es complicado. No es que diga yo que sea como ir a los estadios ingleses, pero es pequeño, estrecho, le das 2 balonazos y estás fuera de peligro o creas peligro. Es un campo complicado. Y entonces, bueno, y el otro día, pues con el Liverpool, pues estuvo flojo. A mí me parece que todavía peor que con el Rayo. Con el Hay Liverpool. un problema que, tal como yo lo veo, hay un problema que no sé cómo se resuelve, la verdad, pero que no me parece fácil. Y que no tiene que ver con los jugadores, sino con el sistema de juego, con la estrategia, la pizarra. No sé cómo diablos se dice eso ahora en la terminología moderna, porque si os fijáis, venimos hablando de la recuperación de algunos jugadores, ¿no? Es decir, ya Mbappé esta temporada no será la temporada pasada. Bellingham ha empezado a demostrar que era el Bellingham que queríamos y que no estuvo presente la temporada pasada. Hemos hablado muy bien de el turco diciendo que conecta muy bien con Mbappé, etcétera. Entonces dices, bueno, ¿por qué en un momento en el que los jugadores individualmente considerados están en un momento de progresión hacia arriba, el equipo no termina de funcionar? Porque no hay equipo. Entonces dices, bueno, pues digo, pues alguien tendrá que dar con una tecla para que eso juegue con un equipo y para que sepan a qué juegan. Y a mí me parece que en ese sentido Xabi Alonso está demostrando que todavía no sabe muy bien cuál es el equipo que quiere, en el sentido de que tampoco sabe muy bien que es verdad, se le lesionó, pero no puede ser que sea tan importante la lesión del francés, ¿cómo se llama? Tchouaméni. De Tchouaméni. Esa es la única baja que tiene, ponerse a Camavinga. Bueno, estaba siendo el mejor Tchouaméni, ¿eh? Junto con Mbappé.
es el que te da cierto equilibrio en el balance defensivo y ofensivo del Madrid. A mí me parece que es una pieza fundamental ahora Os mismo. preguntaría a ti, Juan Pablo, a Juanma y a Luis, que conocéis bien al Madrid, ¿en qué se diferencia, si es que hay diferencia, entre este y el de Ancelotti? Nada. Claro, si es que es el problema. Muy poco. Muy poco, porque, vamos a ver, cuando se fichó a Xabi Alonso, yo, históricamente, no sé por qué, si me preguntáis por qué, no tengo ni la más remota idea, pero históricamente en el Madrid han funcionado, salvo el caso de José Mourinho, que yo creo que era un entrenador para un momento determinado, el tipo de entrenador no intervencionista, no demasiado tocapelotas, ¿vale? O sea, oiga, ¿usted qué sabe? ¿Hacer goles? Pues hágalos. O sea, no voy a molestar al jugador que al final... Y entonces este tenía fama de intervencionista, tiene fama de intervencionista. Yo tampoco he seguido tanto la Bundesliga como para saber si intervenía mucho o no desde el banquillo, pero era un entrenador que tenía fama de cambiar los partidos desde el banquillo. Y yo lo que veo es que Xabi Alonso no está siendo Xabi Alonso. O sea, o al menos el Xabi Alonso que me vendieron que iba a ser. Porque es que yo sigo, me parece que coincidimos hace 2 lunes y la pregunta era más o menos la misma. Es decir, yo no sé ni cuál es su propuesta de juego, ni qué es lo que quiere hacer, ni qué pretende. Un día es verdad que mejora a unos jugadores, al día siguiente los empeora. Y no es por desconocimiento, porque él sabe dónde va. Tú hablabas de Vallecas ahora, él ha jugado con el Madrid en Vallecas. O sea, y conoce ese campo y sabe de la dificultad, que especialmente al Real Madrid le tiene ese tipo de campo. Y ayer hace una alineación que yo no entiendo, no entiendo nada. Más que, pero bueno, mira, ayer se puso por primera vez, yo creo que de manifiesto, porque hasta ahora las lesiones podían enmascarar un poco pues lo que pensaba este hombre, y a lo mejor estaba cubriendo pues eso, momentos de incertidumbre, de agobio, pero tenía a Trent en perfectas condiciones. Y sin embargo sigue manteniendo a Valverde lateral derecho. Dices, ¿eso qué significa? Algo significa. No sé qué significa, pero significa algo. ¿Y eso qué quiere decir? Que a Valverde ya no lo quiere en el rombo, lo quiere de lateral y que Trent se convierte en la tercera opción, porque cuando Carvajal esté bueno se supone que Carvajal va a estar por delante de Trent. O sea, entonces son cosas que como no las clarifica, lo único que te demuestran es que está ahí como barruntando algún tipo de idea que no termina de manifestarse y no se aclara. Y yo creo que si no nos aclaramos nosotros, que vemos el fútbol, pues tampoco se aclaran ellos. Para mí hay un momento, es verdad que ayer en la alineación yo creo que debía haber puesto a Valverde en el centro del campo y ya poner a Trent Alexander-Arnold en la derecha. Dejadme 2 minutos solamente, porque ahora seguimos hablando del Madrid, pero una de las noticias del día en el mundo del deporte ha sido que el Atlético de Madrid tiene nuevo accionista, nuevo máximo accionista, que es el Apolo, son norteamericanos, y ahora mismo pues está abriendo la página de deportes de Libertad Digital. David Vinuesa, ¿qué tal, David? Buenas tardes. Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas tardes. Simplemente 2 claves. Bueno, ya lo anunciamos en septiembre, era un acuerdo que está prácticamente cerrado. Es verdad que tú decías en tu artículo de septiembre que era quizá para el próximo verano, pero se ha adelantado, bueno, tanto que se ha adelantado que es en noviembre del 2025. Sí, de hecho recuerdo que a Gonzalo Heredero le di un susto monumental en agosto y a Federico a principios de septiembre, porque le comenté, había unas noticias que salieron a mediados de septiembre diciendo que se estaba acelerando el grupo Apolo para llegar a la meta y comprar el Atlético de Madrid, porque ese es el gran titular. El Atlético de Madrid va a tener nuevo dueño, ya tiene nuevo dueño, está todo apalabrado, que es Apolo. Y les comentaba eso, que estaba todo cerrado desde hace meses. Simplemente lo que tenían que cerrar era cómo comprar el paquete accionarial necesario para tener la mayoría, que van a tener, por cierto, confirmado por Libertad Digital, un 55% del paquete accionarial del Atlético de Madrid. Veremos si Gilmarín, lógicamente, disminuye, me hablan en torno a un 10%, aunque esto no está confirmado, y Enrique Cerezo bajaría un 3%. Pero estas cifras, como te digo, solo el 55% es lo que me confirman y lo que podemos contar en Libertad Digital. Al final, Cerezo y Gilmarín van a seguir como presidente y consejero delegado, por lo menos en los próximos años. Va a ser una transición dulce, pero lo que se está hablando y lo que nos han confirmado también es que se valora el club en 2.500 millones de euros por parte de Apolo. Van a meter una cantidad de dinero increíble ya a partir de verano, y esto también es información. Matteo Alemany va a poder fichar con un nuevo presupuesto, le van a dar armas para poder competir, no así en el mercado invernal, donde todavía no va a entrar ese poderío económico de Apolo, aparte de la ciudad del deporte que arranca en 2027. Y otra información más que firmamos en Libertad Digital es que el Grupo Apolo, si tiene una cosa clara, es que Julián Álvarez no se mueve del Atlético de Madrid. Es su buque insignia, es el jugador a partir
del que van a generar traer más estrellas, y no solo van a intentar mejorar el contrato de Julián, sino que parten de la base de que ningún equipo va a llegar a los 500 millones de cláusula que tiene actualmente el jugador argentino. La segunda clave que te iba a preguntar, pero ya me la has contestado. Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo, en principio, todavía se quedan como cabezas visibles, ¿no?, del Atlético. De momento sí. Lo que hay que dejar muy claro, y lo dejamos así patente en el artículo en Libertad Digital, es que Gilmarín puede gestionar la parte del Atlético de Madrid a nivel deportivo e institucional, pero la última decisión ya no la tiene él. Si algo se tiene que hablar, se hablará entre todas las partes, porque al final es un paquete accionarial amplio. Como te digo, Apolo tiene, a través además de su filial, que es Apolo Sport Capital, tiene el 55%, pero aquí mandan ellos. Si ellos quieren tomar una decisión, lo pueden consultar, pueden valorar la experiencia que tiene Gilmarín, por supuesto, dilatada en las últimas décadas alrededor del Atlético de Madrid, pero los que mandan ya no son la familia Gil, ni nada por el estilo, es el grupo Apolo. Yo les una noticia, Dani, positiva en el sentido de que la ciudad del deporte más esto va a hacer que el Atlético de Madrid sí tenga un potencial económico que no ha tenido nunca. O sea, anteriormente, ahora mismo no es un equipo ni mucho menos pobre, pero tampoco llega al top 10 de Europa. El objetivo es llegar allí, a ese top 10 de equipos europeos con mayor potencial económico. Y luego todo lo que va a generar alrededor de esto es que el Grupo Apolo, según me han confirmado a mí ellos, esto no es un intento de sacar algo de dinero a través del Atlético de Madrid. Esto es un intento de conseguir que el Atlético de Madrid esté entre los primeros del mundo continuamente, y a 10 años vista quizás se hable ya de una posible venta, pero lo que quieren es convertir al Atlético en un club todavía más importante de lo que ya es en España y en el mundo. Muy bien, pues te seguimos leyendo en Libertad Digital. Gracias, David. Hasta luego. Esto es una cosa importante, ¿eh? En verano ya no va a haber excusa. En verano se va a poner el dinerito para los... que se estaba poniendo ya. Te iba a decir como si no lo hubiera. Sí, por eso digo, pero que el Atlético de Madrid se va a convertir, como ha dicho David, me parece que pues o optar a llegar a ser uno de los mastodontes en Europa a nivel económico y a nivel deportivo. A ver si es verdad, porque es el Oviedo y dicen, bueno, entra un capitán mexicano sobre Sporting. Hombre, el nombre Apolo, eso Apolo, que, ¿no? Sí. Bueno, lo que es evidente... Apolo Cris. Apolo Cris. Claro, pero por mucho que digan, el que tiene el 55 es el que manda, ni consulta con nadie. Bueno, no No hay nada. Totalmente. Yo no conozco a nadie que ponga pasta en una empresa para no dirigirla. Bueno, lo que sí que se suele hacer es gestionar el aspecto más estratégico de una empresa, dejar a quienes estaban o que están conduciendo el proyecto desde el principio un par de años o año y medio, etcétera, y a continuación prescindir de ellos porque evidentemente quieres un cambio de rumbo. Venía escuchando ahora que se hablaba de entre 3 y 4 años. A mí me parece mucho tiempo. A mí también. A mí me parece mucho tiempo. Yo creo que el que pone esa pastizara quiere es para mandar. Sobre todo porque... La próxima temporada ya dice, yo quiero... esta gente y estos tipos, los que manden. Sobre todo porque cuando llega un fondo de inversión de este tipo tiene una idea una estructura de negocio muy marcada, una manera de hacer las cosas, y suele haber roces y choques con los que han gestionado las cosas hasta ahora. Que yo no digo que lo hayan hecho ni bien ni mal, pero lo que sí que me gustaría decir, que parece que da la sensación, no, con esto el Atlético de Madrid por fin va a tener el próximo dinero para fichar. No, un momento, Bueno, no permítenos, estamos hablando del Cádiz. Permítenos, Luis, cuatro minutos del Atlético de Madrid. Luis te está mirando ya con mala cara, ¿eh? No, hombre, no, yo sí se lo comentaba. ¿Quién decide lo que vamos a fichar? Mateo Alemán. Yo creo que no. No, al Apolo. final dirán uno que pongamos nosotros, porque imagínate que... Hombre, mira, están ficha diciendo... y dices, bueno, pues no nos ha gustado. De momento están diciendo, los que no mandan están diciendo, Julián Álvarez no se toca. Claro. Pues ya está. Le pondrán o tratarán de rodearle de un entorno que sea más competitivo que el de ahora, ¿no? Luego tienes que acertar. El negocio, este negocio es difícil, ¿eh? Lo mismo Puedes gastar un dineral. Dirán, queremos otro entrenador más joven, no sé qué. Dirán, son los dueños. Ya te digo yo que sabiendo y siendo los americanos como son, un entrenador tan bien pagado y con un escaso bagaje de títulos con respecto al sueldo que percibe, me parece que puede ser un problema. Correcto. Lo pensé ayer, ¿eh?
dije, uff, esto Los puede americanos ser... no les gusta tirar. Los americanos muchas cosas y tal, pero no les gusta tirar el dinero. Es poco No digo que americano lo estén eso, sí. tirando ahora mismo el Atlético de Madrid con Simeone, que nadie me malinterprete. nadie. Pero lo que sí que digo Bueno, es que se yo parece creo bastante. yo creo que a Simeone se le puede exigir muchísimo más con arreglo al sueldo que percibe, Bueno, porque pues. probablemente sea el entrenador mejor pagado de la... Luego sí hay una carga crítica implícita en tus palabras. Es decir, estás diciendo para lo que cobra. No, la estás, consigue la estás percibiendo tú. Yo no he Oye, el dicho Atlético de nada. Madrid está mejor, ¿eh? Bueno, se nos echa la primera publicidad encima, con lo cual después de la pausa hablaremos del A la Madrid. vuelta de publicidad veremos si sigue Luis aquí o no. Sí, Porque sí, estás- sí, Que no, seguro. que a mí me Está interesa, provocando que esto, no, Y me además, interesa el Atlético. ¿le habéis pedido explicaciones a Xabi Alonso? Pues después de la publicidad nos las va a dar Xabi Alonso en 2 cortes de sonido que tenemos. Pero vamos a darle artifín. Por ejemplo, pues mira, al Real Madrid necesitó ayer un poco de Dáselo al artifín. Castellón, hombre, que juega hoy a las 8:30 Castellón contra el en Burgos. En Burgos. En Burgos. A ver si Buen gana. partido, ¿eh? El plantío. En plantío. Mira, 2 pastillas antes del desayuno, Artifin tiene controitin sulfato, la glucosamina, la vitamina C, el cartílago de tiburón y la cúrcuma. ¿Dónde encontrar Artifin? Mundo Natural. Pues después de la pausa, empate del Madrid en Vallecas, más a fondo, 2 partidos con 0 goles y ahora llega el parón de la selección y el Barça que ganó 2-4 en Vigo y que se acerca. Y Messi. Y Messi, que ha pedido permiso para visitar el Camp Nou y lo visitó ahí. Mira el polo que lleva Joma. Bueno, Quítale polo, le ha borrado la A a polo. le habíais pedido explicaciones a Xabi Alonso y Xabi Alonso las dio ayer en sala de prensa. Me preocupa el querer seguir creciendo, el querer seguir mejorando, una autocrítica positiva, una autocrítica constructiva. Yo creo que esto es el Madrid, todos sabemos dónde estamos y qué es lo que queremos y en el momento en el que estamos. Todavía estamos en noviembre, queda mucho, o sea que hay que tener exigencia propia y también mesura. Hoy sí que era un partido, después del partido de Anfield, que ya quedó atrás. Hoy queríamos hacer un partido... Siempre en Vallecas así ha sido y hoy también pues que cuesta un poco llevarlo al terreno que uno quiere y en la segunda parte pues ha podido pasar de todo y alguna ocasión también y no lo achaco a los picos emocionales. Nosotros queremos ser muy estables en la preparación, en nuestra mentalidad, porque sabemos que la Liga es el partido a partido y hoy no se ha podido ganar. Madre mía, es la colección de tópicos que hemos escuchado toda la vida en el fútbol. De uno hecho, esto detrás de Nos otro. habías prometido explicaciones y no hay ninguna. No, quiero decirte, le habéis pedido explicaciones y por lo menos estas las dio. O sea, Bueno, estas. ahí no. Bueno, pues son 2 frases que. Sí, pero explicación no hay ninguna No hay explicación. ninguna, pero claro, es que ningún entrenador habitualmente, después de un partido, dice mucho. Bueno, Pero Xavi sí- no es especialmente... Había quien decía que se exponía demasiado. Yo no le veo decir nada así grande, cosas. Se puede estar hablando 6 días y no vas a sacar ninguna conclusión, porque él, yo creo que se encierra ahí en esas frases huecas de seguimos creciendo, estamos mejorando, autocrítica positiva. Lo más positivo que se puede decir del Madrid es lo que yo he dicho del Barcelona otras temporadas, cuando la gente decía que estaba en crisis y tal. Digo, pues hombre, dame todas las crisis que quieras, siendo primero y habiendo perdido un solo partido en 12 de Liga. Sí, lo que pasa es que yo ayer no vi el partido del Barça, pero sí lo escuché por la radio. Y yo tengo la sensación de que el problema del Real Madrid es que el Madrid es un equipo que más o menos ya tiene un cierto nivel y está estabilizándose, pero creo que el Barcelona tiene un margen de mejora inmenso. O sea, quiero decir, el Barça en cuanto tenga a Pedri otra vez y vuelva a Rafinha, y Lewandowski ayer marcó 3 goles, y Lamine Yamal se enchufe, que ya está volviendo a empezar a enchufarse después de la pubalgia, etcétera, etcétera, le va a costar muchísimo al Madrid seguir el ritmo del Barça, porque el Barça se va a entonar. Es verdad que es un equipo que ya sé que viene de perder en Europa, de empatar, perdón, en Europa, y que tiene muchísimos problemas, sobre todo defensivos, porque el resto de los equipos han aprendido a jugarle. Claro. De acuerdo. Pero creo que el Barça tiene un margen de mejora altísimo. El margen de mejora en el Madrid yo no lo termino de ver, porque no sé exactamente a qué juega el Madrid. No lo sé, El no tengo ni idea. Barça es un pegador, es un noqueador. Tú ya vi que le gusta el noqueador. Pero encaja, pues normal. Es un encajador, no tiene esa cosa de cemento que se las lleve y todas se las aguanta. Entonces eso es lo que le ocurre, que pega como un diablo y no encaja tan bien. Sí, es verdad. Ahora, si un momento determinado empieza a encajar y empieza, pues es demoledor. Y a eso juega. Ayer el Madrid a pegar. tiró 2 tiros a puerta que recuerde yo, que es la parada de Batalla en el tiro de Güler desde fuera y la parada de Batalla a tiro de Vinicius.
jugada en la que le hacen penalti para mí a Bellingham, un agarrón de Chavarría, pero bueno, como en los agarrones no está entrando el VAR, no sabemos muy bien por qué, pero no está entrando. Pero claro, lo que digo es que 2 tiros en la primera parte y en la segunda casi nada, pues el Madrid se quedó... O sea que no hay un asedio del Madrid. El Madrid empata en Vallecas a 0, pero ves 7 ocasiones de gol con paradones del guardameta del Rayo. Eso es lo que más rabia no a mí personalmente me da, porque te vas al parón de selecciones con 5 puntos de distancia, bueno, pues todavía... O sea, el partido de ayer era muy importante, por eso, por ejemplo, no entendí que Eder Militao no fuera no saliera desde... Para mí, Eder Militao es el mejor defensa central que tiene el Real Madrid de aquí a Lima. Y Hausen el peor. Y Hausen no está bien. En este momento, Sí, no digo que sea un mal jugador, y Hausen no está bien, está mal. Algo le pasa a ese chico. Le pasa al chico algo. Tampoco entendí que pudiendo pasar a Valverde al centro del campo, insistieras en colocarle en el lateral. Sobre todo cuando vienes de un partido en el que... Y Valverde está harto de jugar ahí, se le nota. Pero lo que pasa es que lo hace bien. ¿Sí? Entonces, sobre todo en una demarcación, ya tienes a Trent Alexander-Arnold. El otro día tampoco entendí que le saques 10 minutos antes de que termine el partido en tu casa, cuando no has dejado un euro y sabes que te van a... Chico, me parece que, no sé. Hay cosas, por ejemplo, no el otro día entiendo. No entendí en Liverpool que pintaba Camavinga como de extremo derecho. O sea, un jugador... Y ayer lo vuelve a repetir en un tramo de partido. No lo entiendo. No lo entiendo. O sea, se la das a Camavinga. Y Camavinga no es un encarador, no es un jugador que regatee, no es un jugador que se caracterice por dominar esa posición. Él tiene otras virtudes en otro sitio del campo. Y me parece que es un problema ponerlo ahí, porque es que lo estás señalando. Lo que hace Camavinga es coge, recibe la pelota y como no sabe regatear, lo que hace es apoyarse atrás y buscar otra opción. Es un desperdicio. Si tienes a Brahim, ponlo ahí. Si tienes a Rodrigo y lo vas a poner, ponlo ahí o haz otras cosas. Pero no lo entiendo. No alcanzo a entender cuál es la idea de juego que tiene Xabi Alonso, que creo que sí que la tenía en el Leverkusen. Y lo que más me preocupa de Xabi Alonso es que si tú llegas al vestuario, como dice Juanma, y no eres un alineador, sino que eres un revolucionario, pues hombre, tienes que ir con la revolución hasta el final, le pese a quien le pese. Si un día se enfada Vinicius tendrá que fastidiarse y tendrá que amoldarse. Si a Rodrigo no le gusta jugar por la derecha, lo que no puedes hacer es que, como le gusta más jugar por la izquierda, generar un problema sacando a Vinicius para meterlo a él, porque él se encuentra más cómodo ahí. Es decir, si tú tienes unas ideas, las tienes que llevar a cabo, porque si lo que vas a hacer es morir con las ideas de otro, el paso por el Real Madrid de Xabi Alonso será como el de otros tantísimos entrenadores que no han tenido ningún éxito porque no llevaron a cabo la idea que ellos tienen. Es que yo creo que es o una de dos. O lo que él les dice a los jugadores no lo entienden, y como no lo entienden, no lo llevan a la práctica, o lo que sería peor, lo que le dice a los jugadores hacen de su capa un sayo, y no le hacen ningún caso, porque es que yo no veo... O sea, tú, por ejemplo, el partido de Valencia, la primera parte, dices, coño, ya voy viendo algo. O sea, pues es verdad que estos 4 meses casi ya son la construcción, pues es verdad que ya está poniendo piedras y se ve algo de lo que quiere hacer, pero de repente desaparece el Madrid. Desaparece totalmente en Anfield, porque tenemos al mejor portero del mundo. Si no, el Madrid se trae un cerro de goles. Y ayer, pues es que yo no sé qué pretendía. No fíjate sé. qué difícil es el fútbol de entender. Xabi Alonso el año pasado, fantástico, ¿no? Fantástico. ¿Y quién era el mejor jugador suyo? Birz. Sí, a Birz le están matando en Inglaterra. Y no la toca. Le están ¿Es raro matando. o no es raro? Pagar un dineral, Birz es el mejor, joder, que centrocampista, y no la toca. Este es el mejor entrenador, lo que ha hecho ganar toda una liga sin perder un par. Y luego es verdad, es raro, eso que dices tú. O sea, eso es verdad. O sea, hay una posición en el Madrid que no tiene ese jugador y es un jugador crucial, que es el futbolista que dice lo que decías tú, ahora a correr. Ahora a parar. Ahora un Schuster, un Toni Kroos, Pues haciendo hincapié en lo que ha dicho alguna vez en esta tertulia Luis Herrero, a mí me gustó ayer los minutos de Ceballos en el partido. Ceballos no es un crack mundial, pero de lo que tiene el Madrid, en mi opinión, es lo que más ordena el equipo cuando lo saca. A mí me parece que sí. Pero dices, bueno, si lo tienes, utilízalo. Lo que no tiene sentido es que tengas ahí un problema, que tengas un chaval que cada vez que lo sacas le da un poco de criterio al centro del campo y que ordena un poco el juego y que lo tengas sentado. O sea, no termino de entenderlo. O sea, y luego, perdona, y luego le preguntan en rueda de prensa, le pregunta a José Luis Sánchez, le dice, oiga, porque es sorprendente, viene usted de un partido en el que no ha marcado.
está usted en Vallecas y está a punto de terminar un partido en el que tampoco ha marcado, pero no es que no haya marcado, es lo que decía Dani, es que no había ni una sensación de que en algún momento determinado, a lo largo de los 90 minutos, el Madrid se pudiera acercar con algo de sentido a la portería rival. Coño, tiene usted en el banquillo, tiene usted a Gonzalo, que Gonzalo era una explosión en el Mundial, de repente Gonzalo no se ha vuelto a hablar de Gonzalo. En Hendrik, pues no sabemos a qué juega ese chico. Es que coño, es que a lo mejor el Madrid tiene ahí al nuevo Pelé y resulta que no lo sabemos porque no le saca. Y dice, ya, pero había otros delanteros que tenían capacidad de marcar. Ya, sí, hombre, pues. pero si lo que le estamos diciendo es que tome usted decisiones, que usted está viendo que el Madrid se va sin marcar en un campo teóricamente más fácil que la visita del Barça a Vigo. Y el Barça golea en Vigo y el Madrid empata en Vallecas. Yo no Por lo cierto, entiendo. que Fede Valverde se retiró ayer del terreno de juego. Ya hay parte médico del Madrid porque se está tocando la parte posterior del muslo. Dice Fede Valverde se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha, pero como solucionan luego todo con pendiente de evolución, No, y en el porque caso, ahora mismo y en el no caso me, de, en el caso de Courtois también. Sí, no me atrevo a decir También. si harán No viaja ninguno de los dos. No viaja ni Pues Bélgica está jugando el Mundial, ¿eh? No viajan con las selecciones. Sí, Con la dicen, selección ¿no? de Bélgica. Pero la suerte que tiene el Madrid es eso, que ahora hay una interrupción y que por lo tanto tienen 2 semanas de margen. De todas formas, sí, lo que dice Juanma es bastante cierto. O sea, yo creo que Xavi tiene que tomar alguna decisión que nos clarifique por dónde quiere llevar el equipo. O sea, no. Y luego es más fácil, yo os lo he dicho siempre, pero no quiero volver ahí porque sé que Juan Pablo se lanzará como una víbora. Es mucho más fácil ser entrenador de un equipo, entre comillas, modesto, que tienes sota, caballo y rey. Pones la sota en su sitio, el caballo en su sitio y el rey en su sitio, y a poco que puedas, bien. Y entonces llegas a un equipo donde tienes una sobreabundancia de opciones y empiezas a hacer política. Y eso no vale. O sea, el fútbol y la política combinan mal. O sea, ¿qué quieres que te diga? El Madrid a principio de temporada tenía una idea de juego en la que iba a presionar al rival. Entramos del partido. Duró 4 partidos, a lo mejor. Parece que estás hablando del Pleistoceno, ¿eh? Estoy hablando del Pleistoceno, pero es que ya no lo veo. Sí, es verdad. Es decir, esa idea de Vinicius y Mbappé. Hijos míos, si robáis cerca de la portería contraria, tenéis muchos menos metros que recorrer que en un contragolpe entero, porque a lo mejor en un contragolpe hay 70 metros, pero si robáis cerca de la portería, a lo mejor hay 25 o 30 como mucho. Y con vuestra calidad va a ser muy probable... Y vosotros cerca del área es muy probable que marquéis goles. Yo pues ya no lo veo. Digo, entonces, ¿qué ha pasado aquí? O sea, no sé exactamente qué es lo que... Porque a mí me gustaba ver eso. De hecho, se porque puso es un cambio, pero no. De hecho, se puso una imagen para decir, ya se nota la mano de Xabi Alonso, lo recuerdo como si fuera ayer, si recordáis, a Dembélé con Luis Enrique en el PSG presionando la salida como si fuera una pantera a punto de tal, y un momento determinado en el que captan la imagen de Mbappé en una situación muy similar. Pero es que eso duró 2 días. Ahí ya nadie presiona. Por eso os preguntaba, ¿qué diferencia hay entre este Madrid y el de Ancelotti? Pocas, muy pocas, ninguna. Bueno, en un día como el de ayer, es que es un día muy gris. Y en el de antes de ayer. El partido de ayer lo puede firmar Ancelotti, lo hubiéramos criticado. No, perdona, un 0-0 en Vallecas. Le estamos dando unos palos porque el partido de ayer lo podemos comparar con el Madrid de Ancelotti del año pasado, porque este señor ganó la Liga y la Copa de Europa. Claro, es que... Y no tenía Mbappé. Y no tenía Mbappé cuando ganó Liga y Copa de Europa. Claro. Así es. Que por eso yo siempre decía que será injusto con Ancelotti. ¿Qué más queréis que gane? Ganó todo. Pero se le criticaba que hacía los cambios tarde también Ancelotti, ¿no? La última temporada de Ancelotti fue un desastre. Un desastre, Sí, sobre todo porque... Pero tú dime qué diferencia, en qué ha mejorado el Madrid ahora. No, parece continuación de... Por eso es lo que te decía yo, pero es que parece el mismo equipo, ¿no? Madrid el año pasado llegó a Navidad con 7 puntos de ventaja sobre el Barcelona. Quiero decirte que estaba haciendo también una gran temporada. ¿Ahora cuánto está? 5. A 3. Ahora A 3. ha cortado a 3. Verá que quedan partidos. Ahora, dentro de poco tenemos una jornada en la que el Barcelona recibe al Atleti y el Madrid va a Bilbao. Yo creo que él ahora mismo muy difícil para los dos. Es como el piloto de avión que ve que el avión tal y no sabe qué botón tal y ahora de repente te toca uno en Vallecas o no te lo toca y no te sorprenda que el próximo, que es contra el Hércules, ¿no? Contra el Elche. Contra el Elche, perdóname, el Hércules. El Hércules. Ojalá no fuera contra el Hércules. Eso pensarán en Alicante. En Alicante. Tiene que ir a Elche y te toca de repente otro. Ha entrado en pánico. Yo creo que ha entrado en pánico porque
No sabe. Después del parón, el Madrid tiene en una semana 3 partidos fuera, ¿eh? Elche, Atenas, Girona. De repente, mira, yo soy muy En de una Vini, semana, pero ¿eh? de repente le sienta inexplicablemente, a mi modo de ver, y ahora ya es intocable. Ya no, es una cosa... Probablemente por la presión médica. No, llega el minuto 60, a ver qué va a hacer Xavi Alonso Pero si lo cambia. Ayer Pues estuvo yo- bien Vinicius, ¿eh? Ayer estuvo bien Vini, Yo creo que pero estuvo yo bien. digo que Ancelotti tenía una hoja de Excel que decía Sí, sí. minuto 66, cambio. Y a este le empieza a pasar lo mismo. Yo decía, este partido, bueno, ahora en el descanso hablará con ellos y saldrán con el típico partido en el que el Madrid dice, esto nos da con 45 minutos. Nada. La nada más absoluta. ¿No? Y Increíble. El Elche juega muy bien. No, el de hecho, Elche- fue fue peor, peor, y corre mucho. Fue peor la segunda parte que la primera. O sea, no es que... Sí, claro. Sí. no. ¿Cuánto corrió más el Liverpool que el Madrid? Mucho, ¿no? No, el Madrid, dato de nuestro compañero Sergio Fernández, el Madrid es el que menos corre. El que menos corrió. No es cuánto corrió. Es que corrió, desde luego, menos que el Liverpool, pero solo había un equipo que había corrido menos que el Madrid en toda la jornada 4 de Champions. El Barcelona. Es significativo. Es increíble, ¿eh? Significativo. Van andando. Sí. Y claro, a estos dos aquí les da yendo andando. Sí, pero en Pero en Europa... No. En Europa No. es una tormenta. No, y en Vallecas no nos da. No, claro, sí. Luego te digo, pero que va líder. No, en Jugando- el fútbol actual, con lo físico que es, y más aún tú ves un partido de la Premier y no paran. Bueno, no te cuento ya, pues por supuesto también en Alemania, pero no paran, es todo el rato ida, venida. Es otro deporte. Es Y que aquí, ves- aquí en España, ayer, por ejemplo, hubo tramos del partido del Barcelona Aquí se gustan en el que el jugar. Barça cogió la pelota, sobre todo al principio del segundo tiempo. Es verdad que el Celta ya no podía, pero era un fútbol horizontal, Sí. no se corría, estático, muy... y sobre todo es eso. A mí me van a obligar a volver a coger los libros, a retomar la lectura mientras veo el fútbol, porque es que se me hace aburrido. Porque ayer fue un coñazo. Bueno, vamos a hablar un rato del Barcelona, pero dejadme que recomiende la agencia negociadora Pero del eso alquiler. es inevitable. Bueno, hombre, No se puede negociar. Con la agencia negociadora. lo Simplemente puedes hacer. decir que ganó 2-4, para que lo sepa. No, sí, eso ya lo has dicho 3 veces. No, y Guillermo Domínguez se lo ha dicho a Juan Pablo en el informativo. Con el tranquiler, al propietario le va a dar igual que el inquilino pague o no pague la renta, porque quien la paga, pues de forma habitual y sin retrasos, es la agencia negociadora del alquiler. Y para evitar la ocupación de la vivienda mientras se enseña, que es el momento de mayor riesgo, ya que la visitan extraños, pues instalan sin ningún coste para los propietarios una alarma conectada a una central receptora. Llama al 920-2011, 920-2011. El tranquiler es un servicio ofrecido por la agencia negociadora del alquiler. Mira, te ofrezco, Luis, en vez de hablar del Barça, seguir... Si empiezas a negociar ya eres como Xavi Es que Alonso. no puede, eso no Es puede que, ser, claro. Dani. Tú pon tu criterio. Tú Luis quieres es hablar la del Barça, estrella, hablas habla de del Mbappé Barça, de la hombre. tertulia, de acuerdo, pero si lo Luis tienes que Herrero- sentar, lo tienes que sentar. Claro, que viene si a Luis bueno. Herrero no le gusta, si a Luis Herrero no le gusta, le obligas. Claro. Le pones el micrófono ahí. Es menos bonachón que yo, Sergio Valentín, que por cierto el lunes que viene ya está aquí. ¿Ya? Sí, ¿Cuántas eran? ya han ¿Semanas? pasado las 6 semanas. Solo eran 6. Yo creo que Las, eran más. las obligatorias son 6. Habrá otras tantas. Efectivamente, lo tiene más. Bueno, el Barcelona, lo que dice Juan Pablo es verdad. En la segunda parte jugó algo mejor que en la primera, pero es verdad lo que dice Juan Pablo. Jugó algo mejor que en la primera, siendo para el espectador un partido más aburrido. Pero por lo menos tuvo el control el de la segunda parte del Barça. La primera parte fue impresionante. Sí, no, pero que te Pues quiero decir... estaban hechos polvo la Sí, segunda pero- parte. pero con Es que gol- pero con el gol gol del del Barça- el gol del 1-1 del Celta fue impresionante. Pero de un mundial, de esos, fue impresionante. Y luego cómo corrió, y el Barcelona, y el 2-3. Pero es que ese ritmo no se puede mantener, es imposible. Y hay un equipo de más clase, como es el Barcelona, campea mejor el partido, eso no tiene duda. Y fue muy bien. Es que el Barcelona juega bien al fútbol. Y esa mentalidad que le ha metido Flick, hay que ganar, hay que salir a ganar y dejar de historia. con la Compáralo con el Atlético, mete un gol, con la vamos, teoría... tranquilos todos, pensar mucho ahora. Es que no veo ese Atleti, de verdad. El otro día el Atleti... Pero el otro día el Atlético pudo empatar a 2. Bueno, Un gol 3-1. anulado. O sea, Pero por uno otro lado, del 3-1. otro equipo, pero Sí, hasta el final no estaba eso, pero claro. ¿cómo que no estaba claro? Pero, y con el 3-1, gol anulado. Sí, a bien ellos. anulado, por cierto. Sí, pero bueno, pero me refiero que es que estaban allí. Y el remate que saca a Black es el 2-2. El remate de cabeza. Entonces, pues chico... Bueno, pero 12 puntos seguidos, el Atlético es distinto a como Si empezó. eso no tiene nada que ver, hombre, se supone que en casa, que es lo que está haciendo, gana siempre. Vamos a ver, yo tengo ganas de ver Getafe dentro sale. de 15, no, el partido que va a plantear ante el Inter, aquí.
Bueno, Hay que- pero es en casa. Sí, pero hay que ganar al Inter. Sí, pero yo creo que saldrá a ganar, ¿eh? Bueno, en casa veremos. en casa es distinto. El Inter es muy duro. Sí, sí. Es Por un cierto, que hay una equipo- cosa de que hablaremos esta noche en el primer palo, de los penaltis que parecía que los iba a lanzar Yamal y los vuelve a lanzar Lewandowski en el Barcelona, con lo cual... Pues eso significa que no lo tenía firmado por contrato. Pues eso Como es se estaba una- diciendo que lo tenía firmado por contrato. Ah, que se había firmado Sí, eso. en Se teoría- había afirmado, no digo. En teoría, Ah, sí. Yo, entre otros, el yo. contrato nuevo de Yamal era... Pero debe ser que no. Sí, y tira Yo los no penaltis. entiendo eso. Tiene que haber un tirador de penaltis. Y sobre todo- Y un segundo por si ese no está. Firmas por contrato y fallas 3 y por contrato sigues tirando otros penaltis, que no tiene Pero no sentido. se había metido Yamal, los había tirado. Vamos, pero- la idea es que Jorge Méndez no sé si ha firmado o presionado para que los tirara, porque evidentemente piensa que el jugador a nivel individual tiene más posibilidades de hacerse con títulos individuales y marca muchos goles. Sí, pero Y vamos a Lamine ver. Yamal no es un goleador. Di Stéfano era lo más que ha habido en el Madrid y él se dio cuenta de que, bueno, no era el mejor. Gento los tira mejor, pues que los tire Gento. ¿Quién es el que mejor los tira? Fulanito. Y suplente, pues si está enfermo o tal, o tarjeta, fulanito. Pero no esto de decir, tíralo tú que has hecho la jugada. Pero, pues eso. El otro día se lo volvieron a dar ¿a quién? A Vinicius. Mbappé se la vuelve A a Vinicius dar. y la Tiras falló. tú, Mbappé, tiras tú. Joder, Yo ya cada está. vez que hay un penalti en el Madrid digo, Dios mío, a ver a quién le toca. Pero, Verás y tú. es un poco esa sensación en la que sacas el tema ese. Yo me dio la... Pero oiga, ¿y no tiene usted, no ha dicho usted que el primer lanzador es Claro. Mbappé? Sí, lo he dicho. Pero luego ellos toman decisiones. Digo, joder, pues ¿cómo? entonces- A ver, igual... Bueno, eso es verdad, pero en el Madrid el lanzador principal era Cristiano Ronaldo y Xabi Alonso. Yo recuerdo un día pidiéndole un penalti a... ¡Uno! Una vez. No, una no, vez. no, sí, ¡Uno! sí. Si te Una acercas vez. 2 días a Cristiano, te ruge. ¡Vamos! Pero también depende cómo vaya el partido. En aquel caso, yo interpreté, Mbappé ya había marcado 2 goles, Vinicius quería marcar, no había marcado ninguno, entonces Mbappé en un gesto, digamos, de generosidad, yo he marcado 2, te lo dejo tirar a ti. El partido estaba encarrilado, no era un partido 0-0, ibas ganando con 2 goles de diferencia. Y entonces, en esos momentos, me imagino que el mecanismo de toma de decisiones es distinto a en un otro momento distinto. Bueno, vamos a escuchar a nuestra audiencia. La pregunta, recuerden, era, ¿está en crisis el Real Madrid? Una pregunta tezánica. El Madrid no está en crisis, está clasificado entre los 8 primeros de la Champions y es líder de la Liga Española. No hay crisis. Enrique desde Málaga. Hola, buenas tardes. Referente a la pregunta, pues yo creo que en crisis no está, pero como no corra va a entrar en crisis. Venga, a la Madrid. Buenas tardes. ¿Está el Real Madrid en crisis? Pues sí, no. Yo creo que ayer jugó tan mal como siempre. Lo que pasa es que otras veces pues hay un pase genial a Mbappé que la mete, un disparo desde fuera del área o algo así. Y ayer pues no entró. Pero en realidad ayer el Real Madrid jugó tan mal como siempre. Buenas tardes, Fútbol de Radio. Yo creo que crisis no, esto ha pasado siempre. Crisis en todo caso tendrá el entrenador con las decisiones que está tomando y los intocables. Yo sentaría a Mbappé, pero desde el primer partido. Pero bueno, a la Madrid y confiemos en el equipo. O sea que la conclusión es que de 4 oyentes que han entrado, para 3 no y para 1 sí y no al mismo tiempo. Me parece O sea que que no. conclusión, el Madrid está en crisis, ¿no, Dani? Entonces tenemos esa Pero es la escucha, principal. pero eso es solo- Conclusión Tezano puro y duro. Tres que no, Puro está y en duro. crisis. Sobre la pregunta. Es verdad que antes de los 2 partidos sin goles, el Madrid había marcado 4 al Valencia. Pero bueno, es verdad que son 2 partidos sin ganar. Y esto en un equipo grande, lo preguntamos el Barcelona cuando perdió en Sevilla 4-1, la pregunta al oyente fue que si el Barcelona estaba... O sea, no hay sesgo en la pregunta. O sea que si estaba en crisis, preguntaste también. Claro. En crisis, Sí. tal cual. ¿En crisis? Vale, vale. ¿En crisis? Bien, bien. Y no sé qué contestó la audiencia. La audiencia contestaría que sí estaba en crisis porque la audiencia habitual de este programa es más del Madrid que del Barcelona. Me compararás ese... No, la ese audiencia de pequeño este programa matiz. es muy objetiva. Sí, claro. Como los contertulios que la componen. Sí. Bueno, pues Sí, sí. en la teoría que dice Luis Herrero, por cierto, el Madrid depende de sí mismo todavía para ganar el título. Hombre, ¿No? pero Y no el queda Barcelona nada. también. Pero no queda nada todavía. Sí, de hecho, el Barcelona no depende de sí mismo. Sí, sí. El Barcelona gana el Madrid. No, el único que clásico, depende de gana sí el mismo es clásico. el Madrid. De hecho, No, el Barça ya vuelve a depender de sí mismo, pero Sí, porque tendría, está a 3, si gana... tendría que es- ganar. yo voy a hacer un pronóstico. O el Madrid se pone las pilas, o en Navidades
Los que estamos a 5 puntos del Barça somos nosotros. Muy bien. ¿Y de tu Villarreal qué me dices? Oye, muy bien. ¿Qué te parece? El otro día buen partido. Un milagro. Gracias, hasta la próxima. Ahora te escuchamos, Luis. Gracias, Juan Pablo. Adiós, te adiós. Esta noche, Juanma. Hasta las 7 de la tarde. Sigan en la sintonía de radio.